Estamos aquí en el set de los food truckeros. Aquí están los food trucks que han ido llegando durante el día de hoy. Esto va a ser completamente el set, ¿ok? Toda esta área de acá, obviamente falta trabajo todavía. Estamos en el primer día de montaje y básicamente estamos hoy enfocándonos en montar lo que son los food trucks. Todavía faltan dos por ubicarse. Les voy a mostrar ahora el panorama. Ahí está el director con el director de fotografía, el director de arte, que están básicamente trabajando. Y entonces así va quedando la cosa. Esto es el Food Truck Park, ¿okay? Acá van a estar los food trucks. Aquí en el medio van a haber unas mesas con sombrillas. Allí va a haber otro food truck. Y en esta área de acá hay otro food truck también, que es el de pizza. Este es el de taco. Este es el vegano. Aquí va el de pizza. Aquí va el de tripleta. Y aquí va el de sushi. Este es el departamento de arte. El departamento de arte es el encargado de básicamente crear y poner todos los elementos que nos ayudan a contar la historia. En este caso, pues por ejemplo, food trucks, pero no podían ser cualquier food truck simplemente por poner un food trucks. Cada food truck tiene que ir con la personalidad de cada personaje. Para hablar del director de arte tenemos que ir un poquito más atrás y hablar del diseñador de producción, ¿ok? ¿Se acuerdan de esos primeros videos que hicimos en donde hablábamos básicamente de la jerarquía en el set de una película? Ni siquiera hemos empezado a filmar y muchas veces ni siquiera hay un director y entra un diseñador de producción. Ojo con esto. En Puerto Rico, por ejemplo, no es común tener un diseñador de producción. Por diversas razones, la mayor de ellas es económica. Aunque el director de arte en Puerto Rico, o en el cine independiente o el cine de guerrilla, va entonces va a tener que tener y correr la función en parte de un diseñador de producción, pero sin los poderes de un diseñador de producción. Recuerden que el diseñador de producción muchas veces es entrante porque el productor va a decir, mira, yo quiero que esto sea una película para niños, ¿ok? Pues el diseñador de producción ya tiene que ir pensando en elementos visuales de cómo se va a ver esta película para que vaya dirigido a ese público y a la vez en función de la historia, porque todo lo que nosotros hacemos debe ir en función siempre de la historia. Ese es nuestro craft y para eso nos contratan. Eso es lo que diferencia mi nombre de otro. Y en ese craft yo tengo mi estilo, tú tienes tu estilo, ¿ok? El diseñador de arte, yo voy a utilizar de ejemplo a un amigo y maestro mío, Rafi Mercado, que es el único diseñador de producción en Puerto Rico, ¿ok? Que ahora mismo está trabajando fuera de Puerto Rico, en las producciones dominicanas, etc. Rafi Mercado, él va a previsualizar ese look, ¿ok? Claro, va a entrar un director y van a ocurrir dos cosas, una de dos. O el diseño de producción le va a ser heredado al director y el director va a tener que acoplarse a eso. Ok, mira, esto es una película para niños, necesito jugar con colores brillantes para que no se me parezca esta otra película. Esto van a ser los colores, los diseños, la paleta, etcétera. Con esto es lo que vamos a jugar. El diseñador de producción puede tener hasta injerencia en la publicidad, en cómo se va a hacer la publicidad, por lo menos visualmente hablando, ¿ok? Entonces, ahora, se puede dar una relación entre el director y el diseñador de producción en donde quizás hay un happy medium, porque el director tiene nombre o porque se reconoce que esa visión del director está más acertada y dice, espérate, sé que había cuadrado contigo, diseñador de producción, esto, pero esto que trae ahora el director está interesante. O el mismo diseñador de producción lo reconoce, mira, déjame proponerle esto, porque aunque es diferente de lo que ya estábamos trabajando, pero esto me parece sí, propio. Como de igual manera, el director no tiene de otra, le dicen, esto es lo que tú tienes, con esto tienes que jugar, con este patrón de colores, con todas estas cosas. Y entonces el director se tiene que acoplar a ese diseño de producción. ¿Por qué eso es importante? Porque de ahí volvemos a la jerarquía. El director entra un director de fotografía, que lo hemos hablado también en los pasados videos, y con el director de fotografía van a decidir el look de la película, pero el look sometido a lo que ya dijo el diseñador de producción, ¿ok? A los límites, ¿ok? Esto es lo que tienen para jugar, todas estas opciones. Dentro de estas opciones, dentro de esta paleta de colores, ustedes pueden crear. Claro, el director de fotografía va a tener injerencia en mucho sobre el look final de la película, ¿ok? Cuando no hay un diseñador de producción, pues simplemente se empieza entre el director y el director de fotografía y van escogiendo y van trabajando un lenguaje audiovisual. Y ahí entra el departamento de arte. Ok, el director del departamento de arte va a llegar y va a tener
esto lo vamos a ver en el próximo video de arte, la jerarquía dentro del departamento de arte, qué departamentos hay. Pero por ejemplo, esta escenografía. Ya leímos el guión, ya sabemos de lo que trata la historia. Y como vimos en los food troqueros, el video al principio, el director de arte, que por ejemplo en los food troqueros fue Javier Dávila, él tiene que empezar a ver qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Obviamente heredó unas locaciones y tiene que ver qué yo voy a hacer aquí. Supongamos que esto es una película para niños y en este lugar se me ha encomendado a mí como director de arte trabajar este espacio. Tengo el espacio para hacer un salón y según la historia y el guión yo tengo que decidir cómo se va a ver todo este espacio. Hay muchas cosas que quizás deberíamos cambiar según lo que nos da la historia o según lo que quiere el director. Por ejemplo, esto es un salón, esto es una escuela privada de altos recursos, porque hay computadoras, ¿ok? Hay que ver si las aprovechamos. Si la respuesta es no, entonces es una escuela de bajos recursos, pues entonces hay que ver cómo optimizamos esto. Pero lo primero también es lo primero, es una escuela para niños, así que de repente hay que darle color a esto. Quizás ahí en la pared tendríamos que empezar a poner dibujitos, cosas en colores. Ese tipo de información nos va a dar a nosotros también información a nosotros. Pues, por ejemplo, si quizás tenemos dibujitos de enfermera, doctor, quiénes son, y a lo mejor policía y los nombres, y de repente los colores primarios, estamos hablando que quizás esto es un salón de kinder o pre-kinder, ¿ok? Mira la información que te estoy dando visualmente sin todavía decir nada, ¿ok? Ahora, supongamos que es todo lo contrario, empiezo a cambiar esto, pongo la luz más tenue, estas computadoras las cambio por unas Mac, ¿ok? O unas computadoras las más modernas, las más tecnológicas que se vean, tipo Tony Stark, ¿ok? Tipo Iron Man, todo ese tipo de cosas. Y de repente pues cambio la mesa por una mesa transparente y pongo ahí fotos de qué sé yo, Bill Gates, personas importantes en el mundo de la computación y de la tecnología. Pues estamos hablando de que entonces esto es un salón probablemente de un instituto o de una universidad que ofrece cursos en tecnología. Ahora, de nuevo, el departamento de arte se ha encargado de la escenografía, ¿ok? Puede que tenga que construir esto desde cero, como a lo mejor heredó un lugar, un salón, y entonces tengo que ver qué elementos de estos se quedan y qué elementos tengo que traer. El director de arte va a tener entonces también otras cosas en su departamento, como por ejemplo lo son los props, la utilería, ¿ok? De repente pues las libretas o alguien trae un telescopio, lo que sea, ese tipo de indumentaria que los personajes usan en la utilería o props, y eso también cae en el departamento de arte, ¿ok? Y entonces, cuando hay un diseñador de producción, obviamente el departamento de arte coteja eso y lo que hace es trabajar o ejecutar según lo que ya dio el diseño de producción y según lo que necesita el director y el director de fotografía, ejecutarlo mejor. Hay unas cosas que el director de arte también tiene que tener en consideración. Por ejemplo, ahora mismo esta mesa está pegada a la pared. No siempre en cine todo lo utilizamos pegado a la pared, se mantiene una distancia. Por eso los lugares que se vayan a escoger tienen que ser lugares amplios, ¿ok? Porque eso nos ayuda a tener profundidad. Quizás en la película estas mesas las tendríamos separadas de la pared. Obviamente a lo mejor tendríamos póster y cositas para dar profundidad, y eso ayuda al director de fotografía. Por eso muchas veces los directores de fotografía se casan, y utilizo el término de casar como si fuese un matrimonio, porque es un matrimonio profesional. El director de fotografía, sobre todo si ya tiene nombre, puede tener injerencia en pedirle al productor: mira, ¿a quién tú tienes de director de arte? Necesito que sea fulano o fulana o fulano, ¿ok? Y entonces, pues porque es con los que él sabe que puede hacer un trabajo que, dadas las circunstancias, su fotografía no va a quedar flat o no va a quedar simple, porque ese director de arte ya tiene una maña, un conocimiento en particular. En el caso de los food troqueros, vimos como Javier Dávila al principio está discutiendo con el director, ¿ok? Y entonces vimos cómo estaba lo que era antes el set de los food troqueros, ¿ok? Ya vimos anteriormente cómo quedó. Ahora, ya en la próxima clase, donde vamos a estar abundando más en el departamento de arte, vamos a hablar de esa jerarquía específica en el departamento de arte y de todas las cosas que tienen que ver con el departamento de arte que van a afectar al departamento de cámara, y que de hecho nos viene bien conocerlas al momento de escribir un guión para asignar elementos, para poder diferenciar, ok, cuando algo cae en vestuario,
o cuándo cae también en utilería, porque este reloj ahora mismo puede ser un elemento de vestuario porque es parte de mi indumentaria, pero si esto es una película de James Bond y de repente este reloj a los James Bond tiene cosas que yo utilizo y tira dardos o lo que sea, o no sé, son cosas que yo utilizo por aquí, es una mini computadora y alguien se comunica conmigo o lo que sea, pues estamos hablando que no solo es vestuario, esto también es prop, es utilería. O incluso yo me lo saco y de repente esto resulta que es como un boomerang que yo tiro y de repente un elemento de vestuario deja de ser de vestuario y pasa a ser arte. So, ¿qué departamento es dueño de esto? ¿Vestuario o arte? Esas cositas son importantes discutirlas y conocerlas, y las vamos a estar viendo en los próximos videos, donde nos vamos a estar adentrando en el mundo de la dirección de arte en cine.